Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. El rumbo de nuestra serie ha tomado una dirección y estamos hablando específicamente del gobierno de la iglesia. Las últimas 3 enseñanzas hemos estado hablando del asunto. Primero dijimos que era un asunto de los hombres. Tratamos un poco el espíritu de Jezabel que existe en nuestra época. Después estuvimos viendo un poco cómo no era un asunto, era un asunto de un colectivo de hombres, que el sistema pastoral de nuestros días no se conforma a las escrituras, sino que la Biblia revela que no era solo un hombre, sino que eran varios hombres que tenían que aprender sujeción a ellos mismos y a la iglesia. Y esta mañana estuvimos hablando de cómo era la manera que estos hombres debían vivir. Estuvimos hablando de los asalariados y el derecho de vivir del evangelio. Entonces ya sería pues nuestra cuarta enseñanza, específicamente hablando del gobierno de la iglesia, la número 16 de la serie. Entonces ya hemos comenzado, aunque no lo hemos nombrado de esta manera, ya hemos comenzado a hablar de las cualificaciones de los ancianos. Pues cuando hablábamos de aquellos que tienen que no enseñorearse, eso nos habla de hombres que tienen que ser mansos, humildes, decorosos, prudentes. También esta mañana cuando hablábamos que tenían que ser hombres íntegros en cuanto a las finanzas, estábamos hablando que no tenían que ser codiciosos, avaros. Entonces, aunque no nos hemos detallado las cualificaciones de los ancianos, ya hemos tratado algunas. Esta noche quiero tratar una que crea muchas preguntas específicamente, y mi idea es poder tratar el asunto muy detalladamente, y bueno, tal vez podamos tener más preguntas según el asunto. Pero es importante que nosotros aclaremos unas frases que vamos a encontrarnos en este pasaje, que es una de las cualificaciones de los ancianos. Vamos a leer ahí 1 Timoteo 3, verso 1, y vamos a comenzar a meditar el asunto. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que el obispado es algo bueno y es algo que los hermanos pueden anhelar. Pero como este pasaje nos va a mostrar, es un asunto que tiene ciertos requisitos. No es suficiente el querer, no es suficiente el deseo, sino que si Dios va a constituir ancianos, Él tiene que hacer una obra en la vida de ellos. Y también es importante decir que tal vez digamos cosas que descalifiquen a muchos, pero no en el sentido de descalificarlos para siempre, sino en el sentido de que Dios tenga que ordenar ciertos aspectos en nuestra vida. Pero mira lo que dice Pablo. Entonces, es necesario que el obispo sea irreprensible. Un hermano decía, parece es el título de la enseñanza, que tiene que ser irreprensible. 2 puntos. Entonces Pablo va a comenzar a mostrarnos una serie de asuntos en los cuales este hombre o estos hombres deben ser irreprensibles. Maridos de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar y muchos más. Pero yo quiero tratar especialmente el primero que menciona Pablo ahí, que es marido de una sola mujer. Entonces vamos a mirar qué es eso, qué significa eso, qué nos significa. Porque dice la palabra que es necesario. Nuestros hermanos que han sido llamados al ministerio deben tener esta cualidad. Entonces vamos a estudiar este asunto. El sábado que estuvimos hace 8 días en la reunión en la tarde de preguntas, hablamos mucho de lo que vamos a hablar hoy, pero como solo estuvimos un pequeño grupo y la idea es que toda la iglesia pueda entender estos asuntos y además haga parte de la serie por lo que estamos tratando. Entonces hoy vamos a hablar varias cosas que se hablaron ese día. Entonces para los hermanos que ya estuvieron ese día, de pronto va a ser un poco, pero para refrescarlo. Bueno, entonces ¿qué es eso de maridos de una sola mujer? Entonces vamos a ver que esa palabra que nos encontrábamos, irreprensible, quiere decir que este hombre no puede ser acusado
de ciertas cosas, una persona que no tiene algo que se le acuse, algo que se le culpe. Entonces, las cualidades que vamos a ver son asuntos que tienen que ver con una vida íntegra, con una vida que no tiene relación con el pecado. Entonces vamos a ver qué asuntos pueden tener relación con el pecado cuando se habla del matrimonio de un hombre. Porque aquí el asunto es que sea ¿qué? Marido de una sola mujer. ¿Hasta dónde nuestra vida matrimonial puede traer descrédito y a una acusación del maligno? Ahí más adelante Pablo dice esto ahí en el 7, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea que estos hombres deben ser íntegros porque no debe haber alguna área en su vida en la que ellos puedan ser desacreditados. Y por esa causa caigan en la tentación o en el lazo o en la trampa del diablo. Entonces esto lo vamos a decir para mostrar cómo deben ser los ancianos, pero también debemos saber que esto que vamos a decir no es solo algo de los hermanos que nos lideran. De por sí aquellos que nos presiden en el Señor son llamados a ser ¿qué? Ejemplo de la grey. Entonces lo que vamos a decir de estos varones que deben, o las cualidades que deben tener estos varones para pastorear, también son las cualidades que deben tener cualquier buen varón cristiano. ¿Sí me hago entender, hermano? Porque ellos son puestos es para ser ejemplo. Entonces vamos a ver qué puede tener o qué relación puede tener con el pecado el matrimonio. Entonces vamos a ir a Mateo 19, verso 4. Entonces el primer asunto que puede tener relación, que es muy claro por lo que Jesús está diciendo, que tiene que ser marido de una sola mujer, es que Dios prohíbe en el Nuevo Testamento para sus siervos los matrimonios o las relaciones donde hay poligamia. Que para nosotros de pronto puede ser un poco extraño, pero en la época era una práctica común. Y aún hoy en día hay lugares donde se practica esto que la Biblia ya considera pecado o considera un asunto que puede descalificar a un hombre en el ministerio. Dios es tan sabio, hermanos, que Él sabía que la mayoría de sectas y hombres perversos se iban a caracterizar porque iban a ser hombres inmorales. ¿Sí? Usted mire y estudie la historia de cómo surgió el Islam. Usted estudie la historia de cómo surgió el mormonismo. Y usted va a ver que esos hombres eran hombres perversos, insaciables. Tenían una esposa, se casaban con una, con otra, abusaban de las niñas que eran practicantes de su fe, sin ningún temor a Dios. Entonces la Biblia prohíbe que los ministros de Dios tengan más de una mujer. ¿Sí? Dios sabe que en el liderazgo hay tanto poder e influencia sobre la iglesia, que la iglesia sutilmente puede ser llevada a una práctica de inmoralidad por sus líderes. Y Dios guarda a la iglesia con este tipo de mandamientos. Marido de una sola mujer. Mira lo que Jesús enseñó. Él respondiendo les dijo, hablando de un asunto de divorcio, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer, y los dos, no los tres, no los cuatro, no los cinco, sino los dos que serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces el Señor es muy claro que desde el comienzo el diseño de Dios fue un hombre y una mujer, siendo dos, pero que se unen en matrimonio para hacer una sola carne.
La poligamia practicada en el Antiguo Testamento es fruto del pecado y la caída del hombre. No fue el diseño de Dios. Y cuando viene Cristo y Cristo restaura todas las cosas, restaura el diseño del matrimonio. Dice 1 Corintios 7, verso 1. Primera de Corintios 7:1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces la Biblia nos muestra que los hombres de Dios, los ancianos, deben ser ¿qué? Maridos de una sola mujer. Ahora, ahí el pasaje, como lo acabamos de leer, es su propio marido, su propia mujer. Otro asunto que puede traer descrédito a la vida de un cristiano y mucho más del liderazgo es que el hombre esté viviendo con una mujer sin que sea su propia mujer. O sea, que esté viviendo sin haberse casado en el pacto matrimonial. Eso por la Biblia es considerado pecado. La unión de un hombre y una mujer fuera del pacto matrimonial es fornicación. Lo que nosotros conocemos hoy como uniones libres son catalogadas uniones inmorales a la luz de las Escrituras. Entonces, cuando dice que sea marido de una sola mujer, quiere decir que si está viviendo con esa mujer es porque es casado con esa mujer. ¿Sí? Vamos a leer algunos pasajes. Juan 4, verso 16. Juan 4, verso 16. La conversación que tiene el Señor con la mujer samaritana. Jesús le dijo, están hablando el Señor de muchas cosas, y ella le pregunta al Señor algo y el Señor le responde, dice y él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Dice el Señor, esto has dicho con verdad. Este es un buen ejemplo. Esta mujer vivió con 5 hombres que no eran sus maridos. Ahora estaba viviendo con uno sexto y ella reconoce que no es su marido. Estas son de las situaciones familiares o personales que Dios debe poner en orden en su iglesia. ¿Sí? Más en nuestros días. Nosotros tenemos unas cifras altísimas de uniones libres hoy en nuestro país. Y muchos hermanos llegan en esa condición a la iglesia. Y lo que hay que enseñarles es a ordenar su vida. La Biblia habla del pacto matrimonial. ¿Qué era el pacto matrimonial? Cuando el hombre y la mujer en un acuerdo con su familia y con las autoridades civiles se unían en un pacto matrimonial por medio de un contrato. Claro, en la época era un poco diferente a lo que nosotros vivimos, pero la figura siempre existió. Es muy claro en las Escrituras
que ese asunto ha estado desde Génesis hasta las bodas de Cordero en Apocalipsis. El mismo Señor Jesús presenció este tipo de ceremonias en su vida. ¿Sí? El primer milagro lo hizo en una ceremonia como estas. Vamos a ver un pasaje ahí en Génesis 34, verso 1, porque algunos hermanos piensan que cuando dice el pasaje dejará a su mujer y se unirá, dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, ya son una sola carne, o sea, como si el acto sexual fuera un matrimonio. Y vemos muchos pasajes donde nos muestran que el asunto no era así de sencillo. Mire lo que dice Génesis 34:1. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. Muchos dicen, no, pues si ya la tomó, se unió a ella, ya es su mujer. No. Cuando un hombre hace esto con una mujer, ¿qué está haciendo? Y la deshonró. Es una deshonra. Cuando un hombre va a la casa de una familia, toma a la mujer como si fuera cualquier cosa que él puede tomar y se la lleva a vivir sin haber hecho un compromiso real con la familia y con ella y con Dios mismo, de que ella va a ser su esposa para siempre, la está deshonrando. Es una deshonra, es un pecado contra la familia, es un pecado contra ella y es un pecado contra Dios. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. O sea, él sabía que eso que él había hecho no era un matrimonio. Sí, él mismo entendía. Porque hoy hasta hay líneas que enseñan que esto no es así. Dice, ¿hasta dónde? Cristianas, ¿no? Pero yo, Jacob, que Siquén había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho. La tremenda guerra que se levanta por este asunto después. Murieron todos los hombres de una ciudad por este asunto. ¿Por qué? Porque hizo vileza. ¿Qué es la unión libre, hermanos? ¿Qué es la relación sexual sin el pacto matrimonial? Algo vil a los ojos de Dios. Hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Entonces, hermano, cuando la Biblia dice marido de una sola mujer, se sobreentiende que tiene que ser un hombre casado con esa mujer. O sea, se sobreentiende que los hermanos, cuando llegan a la iglesia, tienen que ordenar su vida familiar. Y lo tienen que hacer lo más pronto posible. Ahora, otro asunto, que vamos viendo varias cosas. Primero, poligamia. Segundo, unión libre. Tercero, causa a veces mucha controversia, no entiendo por qué, pero hay pasajes que nos dan a entender por qué es la controversia. Porque la pregunta es, hermano, a mí me han hecho muchas veces esa pregunta, hermano, un anciano que se le murió su esposa, ¿se puede volver a casar y sigue siendo anciano? Porque ya tendría 2 esposas, algo así dice. Pero miren lo que dice la palabra, Romanos 7, verso 2. 7:2. Y acuérdese que siempre el mandamiento que Pablo nos está enseñando ahí tiene que ver con irreprensibilidad. O sea que tiene que ser un asunto ligado a pecado para que lo descalifique. Entonces vamos a ver qué dice la palabra en cuanto a los que tienen la oportunidad de volverse a casar porque han quedado viudas o viudos. Romanos 7, verso 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive.
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. O sea, si él está vivo y ella se une a otro varón, ¿cómo es considerada? Adúltera. Pero si su marido muere o muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, ¿qué dice la palabra? No será adúltera. Entonces, una mujer cuyo marido se muere, según lo que Pablo nos está diciendo, y ella quiere volverse a casar, no hay ninguna consideración de que el asunto sea pecado. El asunto es tal que tenemos en Mateo una mujer, o la historia de una mujer que se casa con 7 hombres, porque uno se moría y se volvía a casar con el hermano, y otro se moría, y Jesús no la consideró pecado, solo que la llamaban la viuda negra. Pero no era pecado, ya el octavo tenía miedo. Solo que hay unas recomendaciones. Leamos 1 Timoteo capítulo 5, verso 11. ¿Cuál es la recomendación? Especialmente para los hermanos que tienen un llamado al ministerio. Bueno, y como lo vamos a leer, no solo los hermanos que tienen llamado al ministerio, cualquier cristiano que enviudara, la Biblia sí le da ciertas recomendaciones para que su nuevo matrimonio no llegue a ser un tropiezo para su fe ni para su llamamiento. Entonces esto lo podemos aplicar muy claramente a los ancianos. Dice ahí en 1 Timoteo 5:11, porque algunas veces hay conflicto cuando leemos este pasaje. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Están hablando de la lista de las viudas a las cuales la iglesia puede ayudar económicamente. Entonces Pablo está dando requisitos para las viudas, pero entre esos requisitos Pablo dice que hay un tipo de viudas que no deben ser incluidas. Entre esas se va a hablar de unas viudas más jóvenes, y dice Pablo, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces muchos hermanos dicen, sí, hermano, que ahí la palabra muestra que muchos cuando quieren volverse a casar, pecan. ¿Sí? Incurren en condenación. ¿Sí? Se rebelan contra Cristo. Bueno, pero vamos a leerlo bien el pasaje para entender qué es lo que Pablo está diciendo. Lo primero que vamos a decir es qué no significa. No significa que volverse a casar después de que la pareja ha muerto es pecado, porque el mismo verso 14 nos dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Sí? Ahí ya nos aclara qué no significa. O sea, no significa que volverse a casar sea pecado. Entonces volvamos a los pasajes a ver qué es lo que Pablo está diciendo. Ahí en el 11. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque... hay un porqué. Cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. Y esto sucede antes del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con una viuda más joven? O con un cristiano o un viudo joven que se quiere volver a casar. Puede que sea lícito yo volverme a casar, pero yo ¿con qué intenciones me voy a casar? ¿O por qué me voy a volver a casar? Aquí Pablo comienza a decirnos que estas mujeres impulsadas por sus deseos, o sea, tal vez tienen tantos deseos de casarse y es legítimo que se vuelvan a casar, pero en esos deseos, como dice el verso, se rebelan contra Cristo. No que el segundo matrimonio en sí sea pecado, pero digamos una mujer o un hombre se enviuda y quiere volverse a casar, y en su deseo de volverse a casar no le importa que la persona con la que se va a casar sea incrédulo. Ahí, aunque sea lícito volverse a casar, ¿qué está haciendo? Rebelándose contra Cristo, porque Cristo que dijo, no os unáis en yugo desigual. Y eso tiende a suceder, hermanos. Personas que eran buenos cristianos, muere su pareja y en su deseo de volverse a casar y en su afán terminan casándose con cualquiera. A veces tiende a suceder mucho que el hombre
tiende a casarse con una muchachita muy joven, a veces hasta sin Cristo, por otros motivos incorrectos. Entonces ahí no es que el volverse a casar sea pecado, sino cuál es la base del segundo matrimonio. Y eso puede hacer mucho daño al ministerio de un hombre, porque así como un hombre, como hablábamos en estos días, su mujer puede ser una ayuda idónea para su ministerio, también un hombre que se vuelve a casar pero se casa mal, el segundo matrimonio le puede acabar el ministerio. Nosotros conocemos casos muy cercanos, personas que eran muy buenos cristianos, pero llegó la enfermedad a una de las dos personas del matrimonio, se murió, y el otro cristiano quedó en una consternación que hasta se terminó casando mal después y alejándose del Señor. Y Pablo parece ser que está mostrando esa constante en las viudas jóvenes. Y dice, incurriendo así en condenación. Y mira esta frase tan interesante, por haber quebrantado su primera fe. Y eso es lo que estamos diciendo. De pronto personas que amaban y servían al Señor en su primer matrimonio, pero una vez muere su cónyuge, al volverse a casar, su segundo matrimonio no corresponde a su primera fe, sino que contrariamente, ¿qué hacen? Quebrantan su primera fe. Eso es muy triste, hermano. Nosotros conocimos un hombre que era piadosísimo, hermanos, pero piadoso, un siervo de Dios, predicaba la palabra, el Señor lo usaba, pero se murió su esposa, jóvenes, y él al poco tiempo de que se murió su esposa se volvió a casar, pero la otra mujer, la primera mujer era una mujer sencilla del Señor, servicial, la otra mujer ya no, una mujer vanidosa, ostentosa, con dinero. Y el hombre pasó de ser un hombre sencillo a ser un hombre que se vestía diferente, a ser un hombre que no le importaban las cosas, a estar preocupado por el abdomen, por el peinado, por la ropa. Poco a poco fue cayendo y nunca más se levantó. El hombre de Dios lo destruyó un nuevo matrimonio. Entonces, la recomendación, aunque es permitido especialmente a los que son llamados a un ministerio en la iglesia, es que tengan cuidado con su nuevo matrimonio, para que no atente contra su fe, ni sea una rebelión contra Cristo. Pero se entiende que marido de una mujer viva. La mujer primera ya murió. El pacto fue disuelto. ¿Sí lo están entendiendo, hermanos? Bueno, ahora, veamos un pasaje ahí en 1 Corintios 7, verso 39. Creo que lo leímos. No lo leímos ahorita, pero esto habla de este nuevo matrimonio. ¿Cuál sería el consejo que le da las Escrituras a una persona que está en esta situación? 1 Corintios 7, verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, mire lo que dice la palabra, libre es para casarse con quien quiera. Pero ahí no queda el versículo. Hay una buena aclaración al final, ¿no? Con tal que sea en el Señor. Sí, eso es muy claro. O sea, una persona, si su pareja muere, él puede volverse a casar. Eso no atenta contra su ministerio ni su testimonio. Con tal que sea en el Señor. Ahora, cada vez nos vamos metiendo en asuntos más delicados. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que han vivido divorcios? ¿Qué pasa con aquellos? ¿Puede un hombre divorciado llegar a tener autoridad en la iglesia, llegar a ser uno de los ancianos de la iglesia? ¿Qué dice en la Escritura? A ver, vote. Vamos a hacer primero una diferencia muy clara, hermano. Y en esto sí tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos dé ayuda, nos dé la gracia de ser equilibrados y justos en nuestros juicios. Primero, esta aclaración es importante. Vamos a hablar primero de los que vivieron divorcio antes de Cristo. Antes de Cristo. 1 Timoteo 1, verso 12. 1 Timoteo 1, verso 12. ¿Será que las cosas que hicimos antes de Cristo nos pueden descalificar ahora para el ministerio?
Vamos a leer estos pasajes. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo ahora 1, verso 13. 13, estábamos en el 12, ahora pasamos al 13. Ahora el 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Entonces mira lo que dice Pablo. Pablo nos dice que aunque él fue blasfemo, perseguidor, injuriador y más cosas, dice que él era el peor de los pecadores, fue recibido por Dios a misericordia, porque hizo eso como en ignorancia e incredulidad. Y el verso anterior nos dice que después, ahora en Cristo, Cristo lo tuvo por fiel en el ministerio. Ahora, basado en estos pasajes y otros, nosotros pensamos que lo que hizo una persona antes de Cristo no lo puede desacreditar para el ministerio o el llamamiento que él tiene ahora en Cristo. Si lo hizo antes de Cristo, si lo hizo en ignorancia e incredulidad, puede ser contado como aquellos pecados de ignorancia. Mira lo que dice Gálatas 2, verso 6. Gálatas 2, verso 6. Pero de los que tienen o de los que tenían reputación de ser algo, ¿lo tiene ya? De Gálatas 2, 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, ¿qué dice Pablo? Nada me importa. Mire esta frase: Dios no hace acepción de personas. Esas son frases importantes, hermano. Una persona cuando hizo cosas sin Cristo en otro tiempo, no deberíamos darle tanta importancia a tal punto que descalifiquemos a ciertas personas por lo que hicieron cuando estaban sin Cristo. Ahora, porque aquí el problema sí es serio, los que lo hicieron estando en Cristo. Los que lo hicieron estando en Cristo. Los que acabaron su matrimonio estando en Cristo. Ahí sí el asunto se vuelve muy serio. Especialmente en los casos donde el divorcio sucedió por un pecado de esa persona. Mire lo que dice Eclesiastés 10:1. Eclesiastés 10:1. Porque es muy diferente el hombre que sin Cristo tal vez se casó, destruyó su hogar, se volvió a casar y así llegó a Cristo. O destruyó su hogar y llegó a Cristo divorciado, soltero, pero habiendo tenido un pasado. Al que era por ahí pastor y acabó con su ministerio y su matrimonio por un adulterio. Ahí sí el asunto ya no es igual, hermano. Porque una cosa es el pecado cuando hay ignorancia, sin conocimiento de Cristo, y otra cosa cuando la persona lo hace, ¿qué? Siendo cristiano. Dice Pablo: os digo que os apartéis de los fornicarios, y no estoy hablando de los fornicarios del mundo, porque si no les fuera necesario salir de este mundo. Os digo que os apartéis de todo aquel que llamándose hermano fuere ¿qué? Fornicario. Ahí sí el asunto se vuelve un problema. Mira lo que dice Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista.
así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, que a uno que es sabio en Cristo, tal vez que tiene un ministerio en Cristo y comete un pecado de tal manera que destruye su matrimonio, prácticamente ese pecado le ha destruido su ministerio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que debe ser irreprensible. Y una vez un hombre acaba su matrimonio por un pecado visible, él pierde la irreprensibilidad y ya no debería tener más cargos visibles de autoridad en la iglesia. Una pequeña locura puede acabar el ministerio de un hombre. Mira lo que decía Malaquías 2, verso 13, hablando de los sacerdotes. Malaquías 2, verso 13. Porque, hermanos, aunque haya un asunto de restauración, el Señor puede restaurar una vida, un hogar, cuando una persona tiene un ministerio visible, es prácticamente imposible que recoja todas las plumas cuando ha estallado la almohada. Así decía Spurgeon del ministerio y del testimonio. Cuando un hombre rompe la almohada, aunque quiera recoger las plumas, no las va a recoger. Yo he llegado a lugares, hermano, a predicar el evangelio, iglesias, donde hermanos cometieron adulterio hace 20 años, hermano, y la iglesia lo recuerda como si fuera el día de ayer. Son pecados casi imborrables de la conciencia de los hermanos. Y si estamos hablando de que deben ser marido irreprensible, marido de una sola mujer, muchos pierden eso por un tipo de pecados. Dice Malaquías 2:13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El Señor está hablando de unos sacerdotes de los cuales Él nunca más va a aceptar ofrenda. ¿Cuál es la razón? ¿Mas qué diréis? ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea, ¿por qué estos sacerdotes no podían volverse a acercar a ofrecerle a Dios? Porque ellos le fueron desleales a sus mujeres. Tremendo, ¿no? Pero hoy usted en día mira, eso tienen un historial, se casó, adulteró, se divorció, se fue para otra ciudad, fundó otra iglesia, se casó. Hombres con un historial terrible, hermanos. Y los hermanos, no, hermanos, es que como decíamos ayer, no toquemos al ungido. Pero el ungido tiene un tremendo mal testimonio. Y si es irreprensible, o sea, si es reprensible, no puede tener un cargo de autoridad en la iglesia. Su testimonio le destruyó el llamamiento. Dice más, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? O sea, porque unió al hombre y a la mujer para que fueran uno. Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, el Señor nos une en el hogar, en el matrimonio, porque Él busca hijos de nuestros hogares que sean para Él. Y nosotros sabemos por la experiencia, por la estadística y por lo que ven nuestros ojos, que los hijos criados con una sola madre, con padres divorciados, son hijos con una tendencia a la rebelión y al pecado como no otros. Y eso trae llanto y lamento a la casa de Dios, vergüenza, mal testimonio y dolor a las vidas y a las familias y a la iglesia misma. Entonces, hermanos, aquí quiero hacer una aclaración. Aunque
un hombre, y por eso quiero aclarar esto, pierde el testimonio, especialmente el que causó el pecado que destruyó el hogar. ¿Qué quiere decir esto? Mire la frase cuando el Señor dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Entonces el pasaje que nos muestra que Dios se pone como testigo acusando a los hombres por lo que ellos han hecho, pero también defendiendo a las mujeres a las cuales a ellos han sido desleales. ¿Por qué digo esto? Porque hay que hacer la claridad que aunque sean cristianos los que sufrieron el divorcio, hay que examinar cada caso para ver quién fue el culpable del divorcio. Porque no podemos poner en el mismo tribunal a la mujer si ella fue víctima de adulterio. ¿Sí me hago entender? Porque hay iglesias que no solo, bueno, es justo que el que cometió el pecado sufra el agravio, pero a veces a la víctima la revictimizan. ¿Sí? Y no es justo, hermano. Yo conozco casos de mujeres y hombres, porque hoy en día también las mujeres lo hacen, de hombres que la mujer le fue infiel, él siendo el agraviado le rogó que no se fuera y aún así ella se fue. Lo perdonó y otra vez se la volvió a hacer, y 2 hasta 3 veces. Y tras del hecho llegan los hermanos a la reunión a caerle encima a ella, siendo la víctima. Quiere haber un sentido de justicia aún en los divorcios cristianos. Y nosotros debemos examinar y ver cómo fue la situación y juzgar justamente. ¿Sí? Entonces, aún en el caso donde hay un divorcio cristiano, y digamos el ejemplo, fue un anciano de la iglesia, debemos examinar porque no sabemos si el divorcio mismo fue su pecado o fue la mujer necia. ¿Sí me hago entender, hermanos? Eso es muy importante. Mira lo que decía Abraham orándole al Señor. Porque a veces nosotros perdemos esto, especialmente cuando tratamos asuntos de divorcio en la iglesia. Y aunque, como lo vamos a ver ahorita, hay unas excepciones, siempre debe haber un sentido de justicia. Porque Dios es un Dios que justo. Mira lo que le dice Abraham a Dios. Génesis 18, verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? 18:23. ¿Destruirás también al justo con el impío? O sea, cierto que Dios no va a hacer eso, hermano. Mira lo que dice en el 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y eso también debe suceder cuando nosotros tratamos ese asunto. Una cosa es estar hablando con el sinvergüenza que no tuvo temor de serle infiel a su mujer, que muchas veces es arrogante tras del hecho después de haberlo hecho, y otra cosa es estar hablando con la mujer que sufrió la herida, que tiene la angustia de sus hijos y que no quería que él se fuera, pero él aún así la dejó. O sea, uno no los puede tratar de la misma manera, o viceversa. Debe haber siempre que un sentido de justicia. Entonces, en el caso donde hubo un divorcio y era un hermano preeminente en la iglesia, los hermanos tienen la obligación de tratar el caso con justicia. Y si él fue el culpable del pecado, ahí sí ese hombre quemó hasta su último cartucho para servirle al Señor, ¿no? ¿En qué casos un hombre puede quedar, o una mujer puede quedar como libre de culpa aún habiendo divorcio? Entonces, estos temas son bien complicados, hermano. Pero Mateo 19, verso 9. Nosotros estuvimos estudiando esto el sábado con los hermanos. Mateo 19, verso 9. ¿En qué caso aún Dios mismo le permite a un cristiano divorciarse sin tener ninguna culpa? Es lo que veníamos diciendo.
Mateo 19, verso 9. Esto también lo dice el Señor en Mateo 5. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo. O sea que hay una salvedad al asunto. ¿Cuál es la salvedad? Por causa de fornicación. O sea que una mujer, si encuentra que su esposo cae en un pecado de fornicación, o viceversa, un hombre encuentra que su mujer cae en un pecado de fornicación, tiene la autoridad de Dios legítima, la salvedad que Dios le ha dado para poderse divorciar sin ser culpable. Claro, si la repudia por cualquier cosa, como dice el pasaje, y se casa con otra, adultera. Pero acuérdese de la salvedad. Y el que se casa con la repudiada, cuando es un divorcio por cualquier cosa, ¿qué pasa? Adultera. Ahora el otro caso, 1 Corintios 7, verso 15. 1 Corintios 7, verso 15. Otro caso que puede existir, que no quisiéramos que nunca existiera, pero existen, hermano. Estos son asuntos que uno no quisiera meter las manos, pero ya varias veces nos hemos quemado porque son muy comunes. Abandono. La persona está casada con un incrédulo, a veces hasta con cristianos, hermano. Y la persona dice, ya no quiero vivir más con usted. No, y la persona, la otra, no quiere que lo abandonen, pero ya no quiero vivir más con usted. Y lo abandona. Caso de abandono. ¿Qué dice la palabra para la persona que es víctima de abandono? Sea hombre o sea mujer. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, es en el caso cuando es el incrédulo que ya no quiere vivir con el creyente y toma la decisión de separarse. Por ejemplo, una pareja de matrimonio, uno de los dos se convierte, el otro no. El que se convierte quiere seguir a Cristo, el otro no. Y el otro se le para un día en la casa y le dice, si usted sigue a Cristo, yo me voy. Y el cristiano, por amor a Cristo, le dice, haz lo que quieras. Y el otro se va. Nuestro hermano no es culpable, porque fue ella la que se fue, o él el que se fue. ¿Caso de qué? Abandono. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando culpamos a alguien de un pecado, cuando la Biblia no lo culpa. Ahora, vamos a cambiar el tema porque ya me están haciendo muchas caras. Marido de una mujer. Entonces, hermanos, los solteros, ¿qué? ¿Pueden o no pueden estar en el ministerio, llegar a ser parte del gobierno de la iglesia? Los varones solteros. 1 Corintios 7, verso 7. Bueno, y hay que aclarar que cuando hablamos de solteros, no estamos hablando de jóvenes, sino de personas que por el llamamiento de Dios, por el carácter de ellos, escogieron vivir solos. Porque esa es una opción también que la Biblia da. No a todos se nos concede el don del matrimonio. Hay algunos que Dios les concede la soltería. También como un estilo de vida. ¿Sí? Aún como vamos a leer, Pablo la recomienda. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿entonces un soltero puede servir? Porque si dice que es marido de una sola mujer. Entonces tenemos casos, por ejemplo, el caso de Pablo. Aunque el caso de Pablo, algunos hermanos llegan a decir que en algún momento pudo haber estado casado. Porque si era parte del Sanedrín, para poder haber sido parte del asunto, tenía que estar casado. Entonces posiblemente o era viudo, o posiblemente lo habían abandonado por convertirse a Cristo. No se sabe, eso hay una cantidad de especulaciones. Yo no me meto ahí en ese terreno peligroso. Pero Pablo era soltero. Su ministerio, la historia nos habla que él no tenía esposa cuando se convirtió a Cristo y cuando ejerció su ministerio. Timoteo, Juan el Bautista, tenemos varios hombres de Dios que sirvieron a Dios siendo solteros. Entonces mira lo que dice acá 1 Corintios 7, verso 7.
Quisiera más bien, porque le preguntaban a Pablo, Pablo, ¿qué hacemos con los jóvenes? Que se casen, que no se casen. Entonces Pablo comienza a responderle a los hermanos de Corinto sobre el asunto. Y él dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Pero por qué? Más adelante lo explica en el 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. Porque Pablo dice anteriormente que el que se quiere casar va a tener aflicciones ¿en qué? En la carne, porque el matrimonio a veces no es tan fácil como uno quisiera. Entonces Pablo dice, viendo las situaciones de los hermanos, dice, quédense como yo, les dice a los hermanos. Recomiendo, decía Pablo. El soltero, pero mira la verdadera razón de Pablo para recomendar la soltería. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. O sea que lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje es que aún si hablamos de un servicio y de un ministerio, el soltero tiene mucha más libertad para dedicarse al servicio de Dios. Entonces, por este pasaje y por lo que vamos a seguir leyendo, consideramos que un soltero sí puede ser aún parte del gobierno de los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Solo que en esos casos siempre, bueno, como decíamos, que no sea un neófito, no puede ser una persona joven. Generalmente tiene que ser un soltero con vocación, o sea, con llamamiento. ¿Qué quiere decir eso? Hay casos de hermanos, creo que ahorita recuerdo al hermano, bueno, no, es que no sé si lo cito bien con el nombre, creo que el hermano John, bueno, se me fue el nombre ahorita. Un hermano que él es uno de los eruditos de nuestro siglo, él escribió muchos libros muy buenos acerca de la predicación. Y el hermano cuenta que el Señor lo llamó a ser soltero desde muy joven, o sea, para dedicarse exclusivamente al ministerio. Y él cuando él llegaba, aún donde pastoreaba, él llegaba y decía, hermanos y hermanas, decía él, Dios me llamó a la soltería, o sea que no miren hacia acá. Entonces, mira lo que decía el hombre, él decía que Dios lo había llamado a la soltería y siempre hablaba públicamente de eso para guardar la conciencia de las hermanas y de los hermanos. ¿Soltero con qué? Vocación. Vocación. No es ese soltero que pica acá, pica allá. A veces hay que orar para que el Señor le dé una esposa pronto y madure. ¿Sí? Que sea marido de una mujer y no esté por ahí quemándose. Soltero con vocación. ¿Por qué? Porque definitivamente los hermanos que están solos pueden dedicarse con mucho más empeño a la obra del Señor. Imagínate Pablo, salía para una ciudad, duraba 2 meses para otra ciudad, 1 año para otra ciudad. No, ese hombre, imagínese con familia, con hijos. Entonces Dios a veces aparta a ciertos hombres para ministerios especiales que no tengan esa cierta dificultad que a veces tiene la familia y los hijos. Dice ahí, entonces por esas causas claramente uno puede considerar que hombres como Pablo, como Timoteo pueden ser parte del gobierno aunque sean solteros. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. O sea, mientras el soltero puede agradar al Señor, el casado tiene que estar pensando en el arriendo, en la comida, en todo lo que tiene que ver con las cosas del mundo. De cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, porque también las mujeres pueden tomar este camino. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, por estos pasajes vemos que aunque Pablo dice marido de una mujer, se está refiriendo a los que están casados y cómo deberían estar casados. Porque el mismo Pablo nos enseña que aún los solteros pueden servir al Señor con mucho más fervor, pasión, tiempo que aquel que está casado. Entonces, hermanos, maridos de una sola mujer.
Entonces, bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a ir poco a poco, ya vamos llegando a la cumbre, confiando en el Señor. Espero que hayamos quedado claros. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Pedimos que tú la guardes en nuestro corazón, que podamos meditarla, que podamos estar atentos a ella, Señor. Tu palabra dice que ¿con qué guardará el joven su camino, Señor? Tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Guárdanos, Señor, en caer o decaer en cualquiera de los extravíos que pueden dañar tu causa, nuestro testimonio, Señor. De aquellos asuntos que pueden ser usados como tropiezo para tu nombre, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, guárdanos de las tentaciones que son muchas, Señor. Y ayúdanos a caminar delante tuyo, Señor, con una limpia conciencia, Padre. También oramos por tus hijos, Señor, aquellos que deben poner en orden sus vidas, sus hogares, Señor, para que tú les ayudes, Señor, para que tú les aparejes todo, Señor, y que podamos ser buenos ejemplos, Señor, de seguidores tuyos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.